Como ya comentamos al final de la charla anterior, haremos un breve paréntesis informativo de tipo general para indicar algunas de las particularidades del sistema nervioso. Estas serán citadas en el marco de los estudios que continúan y por esta razón pues he pretendido un poco que ponerlos al corriente de la terminología que se va a utilizar en el transcurso de no solo de esta primera parte referida a las leyes biológicas, sino en las explicaciones de los procesos que se suscitan tras el despliegue de un conflicto biológico. Hay muchas clasificaciones del sistema nervioso. Yo voy a empezar con el esquema estructural. Voy a tratar de mezclar un poco esto con la propuesta de Hammer para, para equiparar informaciones que pueden encontrar en la literatura médica convencional. Pero de todas maneras quiero aclarar que voy a fragmentar por la complejidad del tema y para que no le sea muy impactante, voy a fragmentar en 3 charlas esta exposición. Las primeras 2 charlas, que son realmente un tema, generalidad del sistema nervioso, pretenderán trabajar sobre bases sinópticas. Son cuadros sinópticos, pero referidos al aspecto estructural del sistema nervioso, las 2 primeras. Que estas 2 primeras constituyen un tema entre ellas 2, serían 2 subtemas de un tema. Y la tercera, de la fragmentación, pues se referiría al aspecto funcional y en específico al sistema autonómico. Yo no quiero en momento alguno, que pretendan hacer una memorización de estas temáticas. De hecho, al final de las 3 charlas van a encontrar o van a disponer de un documento que va a recibir esta misma denominación, sistema nervioso, generalidades, o quizás lo fragmenten 2, esto depende de la magnitud de la información, de cómo quede esta información ya preparada. De todas formas, los documentos están hechos. Lo que yo haría sería fragmentarlos en función de la información en la que ustedes puedan profundizar sobre el tema. Pues bien, sin más preámbulos, vamos a comenzar con la información general, los cuadros sinópticos o las charlas sinópticas sobre el sistema nervioso y estas 2 primeras referidas a la clasificación estructural. Para iniciar, me voy a valer de la siguiente imagen que, sin pretender agotar el tema, puede servir para nuestros propósitos didácticos. Aquí, como le decía, la clasificación es estructural, parto de que el sistema nervioso, desde el punto de vista de su estructura, es clasificado en 2 grandes grupos: el llamado sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Luego vamos a ver esquemas. Ahora vamos a trabajar solamente con el cuadro sinóptico. Comienzo con el sistema nervioso central. El sistema nervioso central está constituido de 2 partes básicas. Por un lado, el encéfalo y por el otro lado, la médula espinal. Hay un aspecto aquí en esta clasificación en la que quiero detenerme. Los órganos del sistema nervioso central, estos 2, encéfalo y médula espinal, que son los centros propiamente dichos, donde se llevan a cabo la integración y modulación de todas las respuestas corporales, coordinando esta actividad en general con el llamado sistema nervioso periférico que vemos en la propuesta hacia la parte derecha de la imagen, permite conectar las estructuras somáticas, es decir, corporales, del soma, del cuerpo, en general, e integrarlas. Volvemos a que la integración y modulación de las respuestas corporales o somáticas, coordinando toda esta actividad a través del sistema nervioso periférico, se ejecuta justamente en los centros nerviosos que forman parte del llamado sistema nervioso central. Estas 2, o sea, hay muchas formas de clasificar, como les dije anteriormente, y en este caso he utilizado la más general, o sea, la clasificación en encéfalo y médula espinal.
Aquí voy a utilizar una buena cantidad de términos que después están explicados detenidamente en el documento adjunto, pero voy a ir refiriéndome con ellos paulatinamente y voy a reiterar, como siempre, para que se fijen en algunas de las informaciones más importantes. Voy a trabajar mayormente con etimologías, es decir, con el significado de los nombres, para que les sea fácil recordarlos. Comencemos con que la palabra encéfalo, que proviene del griego, significa interior de la cabeza, cerebro. Así que ya por definición, encéfalo está ubicándome no está refiriéndose a dónde se ubican estos centros del sistema nervioso central. Están ubicados en el interior de la cabeza. Constituyen lo que en general se ha llamado como cerebro. Está localizado hacia la parte antero-superior o anterior-superior, o sea, la parte inicial y superior del cuerpo, y está contenido dentro de la caja craneana que delimita la cabeza. Aclaro, y es importante, los órganos del sistema nervioso central están protegidos por estructuras óseas. En el caso del encéfalo, quien lo protege es la caja craneana y delimita la cabeza, mientras que en el segundo, en la parte inferior de la imagen, la médula espinal, que corre a lo largo de la línea media del cuerpo, esta está contenida dentro del canal que dejan las vértebras que constituyen la columna vertebral. Así, repito, los órganos del sistema nervioso central, estas dos grandes agrupaciones, están contenidas en estructuras óseas. No sucede esto con, a la derecha vemos el sistema nervioso periférico, donde los nervios no están protegidos por estructuras óseas como en el caso que me estoy refiriendo ahora. Pues bien, vuelvo a resumir, localizado dentro en el contenido, como contenido dentro de la caja craneana y delimitado por la cabeza, se encuentra el encéfalo, que viene del griego, significa la palabra encéfalo, significa interior de la cabeza, cerebro. Y la médula espinal, localizada a lo largo de la línea media del cuerpo y contenida dentro del canal del interior que forman las diversas vértebras que constituyen la columna vertebral y que se extiende en dirección antero-posterior, o sea, de adelante hacia atrás. O, otra forma de decirlo, céfalo-caudal, o sea, céfalo, cabeza, caudal, cola, desde la cabeza a la cola. En esa dirección se extiende la columna vertebral y por dentro de ella, por el canal que forma las vértebras que constituyen la columna vertebral, está contenido la estructura del segundo gran e importante el centro nervioso que es la médula espinal. Pues bien, desde el punto de vista evolutivo, y este enfoque que voy a incorporar aquí es muy hammeriano, a pesar de que se utiliza en otros autores. Aquí voy a trabajar un poco el enfoque que nos refiere Hammer. Desde el punto de vista evolutivo, tendríamos, en primer lugar, lo que se ha dado en reconocer o en llamar como encéfalo arcaico, cerebro antiguo, arcaico, antiguo, lo mismo, y por esto recibe la denominación de paleoencéfalo. La palabra paleo significa antiguo y encéfalo ya sabemos que significa el interior de la cabeza. Los dos términos vienen del griego. Paleo, antiguo, encéfalo, contenido, o sea, el interior de la cabeza, el cerebro. El paleoencéfalo, y aquí estoy comenzando de abajo hacia arriba, o sea, como si mirase el encéfalo que está contenido dentro de la cabeza, desde su parte inferior hasta su parte superior. Pues bien, el paleoencéfalo, esta estructura antigua, estaría formado por las siguientes partes. Bueno, cierto. Aquí en el esquema coloqué el neoencéfalo también para marcar las dos partes del encéfalo. O sea, el paleo como antiguo y el neo significa nuevo, el encéfalo moderno. Pues bien, el paleoencéfalo, como les estaba comentando, está formado por el llamado tronco cerebral, que se localiza en la parte baja de la cabeza y se continúa hacia abajo con la médula espinal que pasa por dentro de la columna vertebral. Esto se va a ver en esquemas posteriormente. Y también en la parte inferior de la cabeza, pero hacia la parte posterior de la caja craneana, el cerebelo. La palabra cerebelo proviene del latín cerebrum, cerebro, más ellum, pequeño. La palabra cerebelo significaría algo así como pequeño cerebro. Se localiza, como les decía, en la parte
posterior e inferior de la cabeza por detrás del tallo o tronco cerebral. Eso lo vamos a ver en un esquema inmediatamente terminemos con este cuadro sinóptico. Esto es lo que constituye el paleoencéfalo. El neoencéfalo estaría constituido por la médula cerebral y la corteza cerebral. La médula cerebral y la corteza cerebral serán discutidas más adelante, pero bueno, le adelanto desde ya que la médula cerebral estaría constituida básicamente por tejidos de sustancia blanca, después explicaremos en detalle, y la corteza cerebral por tejidos de sustancia gris. Hay un detalle aquí que es importante y que va a aparecer en el medio de todo esto posteriormente, que es una estructura intermedia y que la voy a citar en el esquema que proviene después, que es el mesencéfalo. Solo lo voy a citar aquí porque realmente estructuralmente, y como esta clasificación es estructural, estoy obligado a hacerlo así, estructuralmente el mesencéfalo pertenece al tronco o tallo cerebral, que está localizada en el esquema, como ven allí en el cuadro sinóptico, en la parte inferior del paleoencéfalo o cerebro arcaico o encéfalo arcaico. Pues bien, esta es la clasificación general, repito, paleoencéfalo con el tronco cerebral y el cerebelo, digamos el más antiguo, y el neoencéfalo con la médula cerebral y la corteza cerebral. La médula cerebral como sustancia blanca y la corteza cerebral como sustancia gris. Encéfalo y médula serían los dos grandes centros, uno ubicado dentro de la caja craneana y el otro dentro del canal que queda cuando se unen las vértebras formando la columna vertebral. Ese es el sistema nervioso central, protegido por estructuras óseas, huesos, óseos. Ahora bien, el sistema nervioso periférico estaría constituido de diversos tipos de, ¿cómo digo?, de patrones de nervios o ganglios. El primer grupo es el que está llamado como nervios o ganglios sensitivos. Voy a enfocarme sobre los nervios en específico. Los ganglios son estructuras o agrupaciones que constituyen como vías de acceso y de continuidad de los nervios. Pues bien, los nervios, yo repito, y ninguno de los nervios que están aquí citados están protegidos por huesos, conectan a esos centros nerviosos que vemos hacia la parte izquierda del esquema con los órganos de la estructura corporal, o sea, con todo el soma. Los órganos sensoriales, o sea, los órganos de los sentidos, los músculos, las glándulas, en general, toda la estructura corporal, etc. De acuerdo a esa función, los nervios pueden considerarse primero o citarse primero como sensitivos, y la palabra sensitivo también incluye otra definición en su nombre, o sea, hay tres formas de denominarlo, como sensitivos o aferentes, o también el término centrípetos. Vamos a ir mirando. El carácter sensitivo o aferente, la palabra aferente, que viene del latín asimismo, aferens, entis, ilustra la dinámica del proceso porque estos nervios implicados aquí en esta dinámica llevan los impulsos de una parte a otra del cuerpo, pero que la segunda parte hacia donde va es considerada como central respecto a la primera. Estos nervios entonces centrípetos se dirigen hacia el centro. La palabra centrípeto indica, también proveniente del latín, que se mueven desde afuera hacia adentro, desde la periferia hacia el centro, desde las estructuras somáticas hasta los centros cerebrales, hasta los centros nerviosos. Importante, repito, los sensitivos o aferentes, la palabra aferente se refiere a la condición de ir de una parte a otra, pero que la parte hacia donde va, al final, ¿de dónde parte? Hacia dónde va es siempre hacia el centro, y por eso el movimiento, el desplazamiento de la información es de tipo centrípeta, o sea, se mueve hacia el centro. Pues estos nervios sensitivos que recogen información y la llevan a los centros nerviosos, hay un tipo específico que es muy importante, que es el nervio sensorial. O sea, el nervio sensorial es un tipo de nervio sensitivo. Este capta la información del exterior, pero recoge la información captada a través de los órganos de los sentidos, el olfato, la visión, la percepción táctil, la olfacción, en general, y la lleva
hacia el sistema nervioso central, a las estructuras localizadas en el sistema nervioso central. Evidentemente, ahí se explica por qué son sensitivos, en este caso sensoriales, aferentes y a la vez por qué se llaman centrípetos, se desplazan hacia el centro. Pues bien, más adelante, en la sección que corresponde a los nervios craneales, yo les voy a mostrar algunos tipos básicos de estos. El segundo tipo de nervios y ganglios son los llamados motores. Si aquellos, los sensitivos, que iban hacia el centro, hacia los centros nerviosos, eran aferentes, en este caso, los nervios o ganglios motores son de tipo eferente, del latín efferens entis, que significa que lleva hacia afuera. Esto ilustra, por oposición al aferente, a los sensitivos, a los centrípetos, ilustra por oposición el funcionamiento de estos nervios implicados, que en este caso no son centrípetos, son centrífugos. O sea, que se fugan o se alejan del centro, centrífugos. Y se mueven hacia la periferia. Si bien los sensitivos, en particular los sensoriales dentro de este grupo, son aferentes y centrípetos, se mueven hacia el centro, estos que son eferentes y centrífugos se mueven desde el centro hacia la periferia. Ellos se encargan de llevar la respuesta elaborada por los centros nerviosos que ya citamos, encéfalo, médula y todas las estructuras paleo y neoencefálicas, esas estructuras que ya citamos, hacia la respuesta hacia las partes corporales, músculos, glándulas, etc. Y así facilita un adecuado ritmo en el funcionamiento de estas estructuras. Integran, controlan, modulan el funcionamiento de estas estructuras. Más adelante, en la sección correspondiente a nervios craneales, voy a hacer observación en particular de la condición motora de algunos de estos nervios y allí lo veremos más en particular. Por último, y ya es el tercer tipo de clasificación de los nervios periféricos, tendríamos una integración de los nervios sensitivos y motores, es decir, los nervios mixtos. Son aquellos que portan en sí estructuras y funciones tanto sensitivas y aferentes o centrípetas, que es lo mismo, sensitivo, aferente, centrípeto, que son tres términos referidos a una misma dinámica del funcionamiento nervioso, como incluyendo también estructuras y funciones motoras, o sea, de movimiento, motrices, de desplazamiento, de funcionamiento o efectoras, que más o menos es lo mismo, y que se refieren básicamente a la función centrífuga. También más adelante en la parte correspondiente a los nervios craneales voy a mostrar algunos de estos tipos básicos. Bien, voy a ilustrar ahora esto que acabo de explicar en un esquema en el cual voy a utilizar incluso algunos de los ¿cómo diría?, de los aspectos más importantes de la clasificación que utiliza el Dr. Hammer en su nueva medicina germánica. Hacia acá, a la parte izquierda, aquí voy a referirme a los centros nerviosos. Tengo la columna vertebral marcada allí por las vértebras en gris, la estructura ósea en gris, y la médula espinal marcada en color pardo corriendo por el centro y en negro saliendo desde la médula espinal e indicado con letras y seguidas de número estarían los nervios periféricos. Ya vimos la parte central, voy a ilustrar aquí la parte periférica. Esta ilustración yo la voy a describir después con mucho más calma, pero el otro, o la otra estructura, digamos, más importante, conjuntamente con la médula espinal, sería el encéfalo. Bien, vamos a ver un poquito aquellas definiciones que dimos aquí en el esquema. El encéfalo estaría conformado, no deben olvidar la explicación, por un paleoencéfalo que a su vez está constituido por el tronco cerebral. Observen que el tronco cerebral está en color amarillo. Y este tronco o tallo cerebral también se continúa arriba como rayado en color naranja. Después vamos a ver esta distinción. Pero el tronco cerebral llega incluso hasta donde está rayado
en color naranja, la explicaremos ahorita. Está formado el paleoencéfalo por el tronco cerebral y el cerebelo, que está colocado hacia la parte posterior de la caja craneana. De manera que aquí estamos viendo el cerebro o el encéfalo en general, pero bueno, el cerebro también se usa el término en ese sentido, dirigido como mirando hacia la derecha de ustedes. Hacia la derecha de la pantalla. Vuelvo, el paleoencéfalo, fíjense que está hacia la parte inferior, esta sería como la caja craneana, este es el encéfalo en general, formado por el tronco cerebral, o tallo cerebral, también se le llama de esta manera, y el cerebelo. El tallo cerebral dirigido hacia adelante y el cerebelo dirigido hacia atrás. Este es el paleoencéfalo. Por el otro lado, y ya lo vimos ahorita, está el neoencéfalo, donde neo significa nuevo, es el encéfalo nuevo, moderno, y que está formado por dos patrones básicos. Este es el esquema hammeriano. Este es el esquema de Hammer. Un detalle que es importante referir aquí. El cerebelo, según el esquema que utiliza Hammer de coloración, con los colores que él define para el estudio, el cerebelo lo indica en naranja surcado en amarillo. Como pueden ver, tenemos el tronco cerebral en amarillo, un pedacito arriba del tronco cerebral o de tallo cerebral en amarillo y surcado en naranja, y el cerebelo en naranja surcado en amarillo. Este es el paleoencéfalo. El neoencéfalo tendría, como pueden ver allí, los dos colores, que son los que nos restan, tendría el naranja surcado en rojo y el rojo. Vamos a ver cada una de las partes que lo constituyen. Por un lado, estamos yendo desde los más primitivos de las respuestas biológicas hasta las respuestas relacionales, sociales, más avanzadas de la corteza cerebral. Por ahí tendríamos en naranja surcado en rojo la médula cerebral, y también formando parte del neoencéfalo estaría en color rojo la corteza cerebral. Este es el esquema general que utiliza Hammer. Sin embargo, ya refería que hay una continuación del tronco cerebral en amarillo allí, que pertenece al paleoencéfalo, una continuación que está en amarillo con rayas, o sea, surcado en naranja. Ese que está amarillo surcado en naranja pertenece estructuralmente al paleoencéfalo, pero funcionalmente pertenece al neoencéfalo. Por eso es que Hammer utiliza estas coloraciones. La explicación más detallada de por qué las coloraciones solo la van a comprender bien cuando hablemos del aspecto embriológico, que no está concebido todavía en esta parte del estudio. Entonces, esta parte central a que hacíamos referencia, que está allí en ese pequeño círculo, vamos a marcar con una saeta, y es llamado mesencéfalo, que sería como una especie de estación intermedia entre el paleoencéfalo y el neoencéfalo, con una estructura paleoencefálica, porque forma parte del tronco tallo cerebral, y un funcionalismo neoencefálico, como allí vemos en el surcado en naranja, característico de la médula cerebral. Pues bien, terminada esta idea, y les repito, la explicación de este esquema, de los colores de este esquema, que son típicos de la nueva medicina germánica, solo la comprenderemos cuando nos refiramos al tema o al asunto de la embriología asociado con la explicación de estos asuntos. Pues bien, voy a pasar ahora en la explicación a que hago referencia a una caracterización, pero ahora ya no de los centros nerviosos, que es la que trabajamos aquí, sino una especie de cuadro general donde vamos a referirnos o vamos a presentar tanto las estructuras centrales como las estructuras periféricas. Tendríamos entonces que el sistema nervioso me ofrece una perspectiva general allí, como la placa indica, y he presentado a una figura humana en visión posterior, o sea, de espaldas. El sentido es tratar de mostrar en gris oscuro los llamados órganos del sistema nervioso central, y en gris más claro
dispersos por todo el cuerpo, los órganos del sistema nervioso periférico. Los del sistema nervioso central, protegidos por estructuras óseas, en el caso superior, el cráneo, y en el caso de toda la línea media, en gris oscuro, la médula espinal por dentro de la columna vertebral, y los nervios que, bueno, se extienden a todas las partes corporales. Aquí podemos encontrar, por un lado, hacia la izquierda, y aquí me estoy refiriendo mayormente, o quiero enfatizar mayormente, en la parte correspondiente a los nervios que proceden del encéfalo. Es decir, aquí ven, observen, esto es un cerebro visto desde la parte inferior, un gran encéfalo visto desde la parte de abajo. Los colores los he puesto a mi gusto para poder mostrar las características. Aquí aparecen todos los nervios craneales que vamos a estudiar un poco más adelante. Pero estos son los nervios que emanan del encéfalo. Digamos que es el sistema nervioso periférico proveniendo de la estructura central, que es el encéfalo. Pero lo vamos a estudiar en la próxima imagen. Por el otro lado, tendríamos la otra estructura central, la médula espinal, y ahí saliendo demarcados en letras y números los diferentes, las numeraciones correspondientes a los diferentes nervios. Vamos a comenzar la caracterización de las estructuras del sistema nervioso periférico, y para esto voy a tratar de definir las estructuras del sistema nervioso central, en particular los nervios llamados craneales, y en una imagen posterior voy a presentar los nervios que nacen de la médula espinal y arriba, los nervios raquídeos o espinales. Comienzo entonces con los nervios craneales. Entre los nervios craneales es el mismo esquema que mostré ahorita, pero lo que ahora está más ampliado para que puedan ver de dónde emergen cada uno de los pares de nervios. Los nervios craneales salen en pares. Observen que incluso ven las dos barras en amarillo, las dos barras en verde oscuro, el amarillo más claro, en azul, rojo, así sucesivamente. Bien, comienzo entonces por los llamados 12 pares de nervios craneales. Estos 12 pares de nervios craneales, quiero aclarar, yo voy a utilizar la denominación común que se da en números romanos, y voy a utilizar los nombres más frecuentes con que aparecen en la literatura médica para que ustedes puedan hacer las observaciones pertinentes. De todas maneras, lo que se necesita de momento saber para poder entender los dramáticos cambios que en la dirección de los nervios craneales ha hecho la nueva medicina germánica viene de alguna manera citada en el transcurso de la exposición que voy a hacer ahora. Comienzo. El primer par de nervios craneales es conocido como nervio olfatorio. Fíjense que el número romano indica el 1. Yo estoy señalando solo los nervios localizados, o sea, la rama de los nervios localizada hacia un sector cerebral, mientras que la otra rama, porque son pares de nervios, estaría localizada hacia el sector contrario y en simetría. Bien, primero tendríamos el nervio olfatorio, u olfativo, lo mismo, el nervio del olfato, que es conocido como el primer par de nervios craneales, y su función, que es puramente sensorial. Recordemos que la condición sensorial es un nervio sensitivo aferente, es decir, centrípeto, que se dirige hacia el centro. Y como es olfatorio, como es olfativo, evidentemente está asociada con la transmisión de los impulsos olfatorios, los impulsos del olfato, hacia los centros nerviosos desde las estructuras de recepción, desde los órganos del olfato en el ser humano. Este emerge desde el neoencéfalo, y aquí estoy un poco conectando ciertos términos que ya conocemos, desde los centros superiores, más superiores, y especialmente el telencéfalo. Hasta ahora no había citado el telencéfalo, pero lo vamos a ver inmediatamente terminemos con los nervios craneales y raquídeos. El segundo de los pares de nervios craneales también es muy fácil de reconocer, en el sentido de su denominación, es el llamado nervio óptico, el par de nervios ópticos o nervio de la visión,
como segundo par de nervios craneales con función puramente sensorial también. Aquí, bueno, creo que no hace falta explicar de nuevo, pero lo voy a citar, que los sensoriales son aquellos que son aferentes, o sea, se dirigen de afuera hacia el centro, son centrípetos, van desde los órganos de la visión hasta, de perceptores de la visión, hasta los centros nerviosos del organismo. Aquí la importancia de los estudios del doctor Hammer, y la vamos a ver un poco más adelante, es sumamente importante. Así que es bueno que vayamos al menos, no hay que memorizarlo, pero sí conociendo estas condiciones del primero y segundo par de nervios craneales. Bien, porque son realmente prolongaciones de los centros cerebrales. Vamos a pasar entonces bueno, un detallito aquí. Esto también emerge del diencéfalo, pero en vez de ser del telencéfalo, emergen desde el neoencéfalo, pero en vez de ser del telencéfalo, emergen del diencéfalo, que pertenece también al neoencéfalo. Esto lo van a aclarar muy fácil ahorita, estoy tocando los nombres para que se familiaricen con el sonido. Bien, el tercer par de nervios craneales es conocido como nervio oculomotor o nervio motor ocular, o sea, óculo de la visión, del ojo, y motor porque participa, ya no es sensitivo como vimos ahorita, este es inductor de motricidad, de movimiento, de funcionamiento. Constituye el tercer par de nervios craneales y esta función es motora, o sea que ya no es sensitiva, aferente o centrípeta, es ahora, o en este caso es motriz, motora, eferente o centrífuga. Creo que los términos ya fueron suficientemente aclarados. Va desde el centro hacia afuera, hacia las estructuras corporales, específicamente hacia el ojo, funcionando en su motricidad. Hay dos cosas importantísimas en este nervio. Uno, que la función es motora, pero que además, esta función está asociada mayormente con el músculo formador del esfínter, la pupila y el músculo ciliar. Y les voy a explicar por qué enfatizo esto o hago énfasis en esto. Porque este es un componente del sistema nervioso parasimpático y participa de manera determinante en la dilatación de la pupila. Y esto sí tiene mucha importancia en las situaciones de estrés. Solo digo esto, cuando estudiemos el sistema nervioso autonómico voy a enfatizar sobre este aspecto. A este proceso de dilatación pupilar se le llama miosis. Y en el estiramiento también del cristalino, que se le llama acomodación. Y esto por su acción sobre la musculatura ciliar. Este participa como motor en la mayoría de los movimientos del ojo y su emergencia, o sea, emerge desde el mesencéfalo, que ya vimos la estructura intermedia entre el paleoencéfalo y neoencéfalo, recuerden que vimos en el esquema anterior. Cuando vuelvan a ver esta conferencia, la vuelvan a escuchar, pueden fijar mejor la información de lo que estoy hablando. El cuarto par de nervios craneales es conocido como nervio troclear o nervio patético. El nervio troclear, obsérvenlo allí, en cada caso hay una saeta que indica una de las ramas del par, siempre al mismo lado en el esquema. El nervio troclear constituye el troclear o nervio patético, constituye el cuarto par de nervios craneales y la función también es motora. Es decir, es eferente, es centrífuga, es efectora y participa, a la vez de ser motor, es motriz y participa en la rotación del ojo porque inerva el llamado músculo oblicuo superior. Este emerge desde el mesencéfalo, como también el tercer par de nervios craneales, que queda en la parte superior del tallo o tronco cerebral. Ya eso lo mencionamos antes, pero lo vamos a ver de nuevo, incluso en la última de todas las láminas de esta charla de hoy. Vamos a ser más específicos en este detalle. El quinto par de nervios craneales es conocido como nervio trigémino. Bueno, el nombre lo indica, trigémino, de 3 ramas, y allí vemos que tiene 3 grandes ramas. Es esa estructura grande en azul que se observa en el esquema. Este nervio trigémino, o también conocido como nervio trigeminal, tiene tanto función sensitiva como motora, de manera que es tanto aferente como eferente, es tanto centrípeto como centrífugo, es tanto sensitivo como motor, es decir, es un nervio mixto.
Y aquí ya vamos viendo los ejemplos típicos de cada uno de los nervios que habíamos citado antes. Este inerva los nervios del rostro y funciona sobre la sensibilidad de la cara, de la faringe, este sector que queda encima del esófago y que participa de la etapa de la deglución del alimento, de la faringe y también de la lengua. O sea, la sensibilidad de la faringe, la cara y la lengua, así como la motricidad, o sea, el movimiento involucrado en el proceso de la masticación, tiene que ver con el funcionamiento de este complejísimo y bien estructurado nervio trigémino, que recordemos que es mixto, es tanto sensitivo como motor. Hay un tema que yo quiero que tengan en cuenta, aunque yo voy a caer sobre él posteriormente, pero quiero aclararles que, esto se refiere más a la nueva medicina germánica, este nervio trigémino, este quinto par de nervios craneales, es conocido como el primer nervio de los arcos branquiales. Yo quiero solo que recuerden esto, no voy a entrar en detalles aquí, pero voy a citar los diferentes nervios de los arcos branquiales porque esto va a tener una importancia muy grande en los estudios que posteriormente vamos a hacer de la nueva medicina germánica. Pues bien, este nervio trigémino, que dijimos ya que era motor y sensitivo, es decir, mixto, y que constituye el primer nervio de los arcos branquiales, emerge desde el paleoencéfalo, especialmente del tallo o tronco cerebral. Continuamos con el estudio de los nervios craneales y pasamos al sexto par de nervios craneales. Este es conocido como nervio abducens o abducente, también se le llama. Y el nombre, otro de los nombres con que se le conoce ilustra inmediatamente cuál es su función, porque se le llama también o se le denomina también como nervio motor ocular externo. Es decir, ya vemos que es motor, es decir, es de tipo motriz, vemos que es también, entonces por definición, eferente y adicionalmente es de tipo centrífugo, sale del centro hacia el exterior y hace girar el ojo hacia los lados. Tiene una función puramente motora. Este también emerge desde el paleoencéfalo, específicamente del tallo o tronco cerebral. El séptimo nervio facial, el séptimo nervio craneal o séptimo par de nervios craneales es conocido con el nombre de nervio facial. Este señor tiene una importancia también muy grande por su condición de ser mixto. Es extraordinariamente activo tanto en la parte sensorial, aferente o centrípeta, como en la motora, eferente o centrífuga, pero además forma parte del sistema nervioso parasimpático. Yo no voy a explicar ahora los detalles de la parasimpaticotonía y simpaticotonía, solo quiero hacer esta referencia. Forma parte del sistema nervioso parasimpático y participa de la sensibilidad de los 2/3 anteriores de la lengua, de la activación de la musculatura mímica facial, o sea, del movimiento de los rasgos de la cara en la sonrisa, en el acto de la expresión del rostro, así como, o sea, la fisionomía, así como en la secreción de las glándulas salivares y lagrimales. Sobre esto yo no voy a detenerme ahora porque lo voy a tratar luego en el tema correspondiente al sistema nervioso parasimpático, en la respuesta autonómica, que sería como la especie de tercera charla asociada con los temas generales del sistema nervioso. Así que lo dejo para ese momento. Este nervio facial constituiría el segundo nervio de los arcos branquiales. Emerge desde el paleoencéfalo, específicamente el tallo o tronco cerebral. Fíjense qué importancia tiene ese tallo o tronco cerebral por la cantidad de nervios craneales que emergen y el funcionalismo de estos nervios craneales que emergen desde él. Bien, este nervio facial también constituye parte de los llamados nervios de los arcos branquiales. Este es el segundo nervio de los arcos branquiales. Ya vimos que el quinto, el nervio trigémino, es el primer nervio de los arcos branquiales. El nervio facial, el séptimo, es el llamado segundo nervio de los arcos branquiales. El octavo par de nervios craneales es el llamado vestíbulo coclear.
El nombre es muy claro, ilustra muy claramente cuando conocemos el significado de las terminologías. Las estructuras del caracol o cóclea y del vestíbulo auditivo forman parte justamente del aparato de la audición dentro del oído. Este nervio tiene una función muy importante, tanto auditiva como del equilibrio, pero su función es sensorial, de manera que es aferente, es centrípeta, va desde el oído, de los perceptores, de los centros de percepción sensoriales del oído, hacia los centros nerviosos. Su función es sensorial, es centrípeta. Este nervio inerva las partes más antiguas del oído interno y del órgano del equilibrio, por eso cumple estas dos funciones. Emerge también desde el paleoencéfalo, es decir, desde el tallo o tronco cerebral. Tenemos acá el nervio, el noveno par craneal, que es el par glosofaríngeo. También el nombre es muy ilustrativo. Es el noveno par craneal, es un nervio complejo porque incluye condiciones mixtas, es decir, tanto sensorial como motor, es decir, tanto aferente como eferente, tanto centrípeto como centrífugo, y aparte de formar parte del sistema nervioso parasimpático, tema que vamos a volver a tocar un poquitico más adelante en la tercera charla de este grupo sinóptico de información sobre el sistema nervioso en general, este señor constituye el tercer nervio de los arcos branquiales, pero participa de una manera muy notoria, es un nervio de la lengua, del paladar, de la faringe, también en la sensibilidad de las papilas gustativas y en el reflejo del vómito. Imaginen ustedes la tremenda importancia que tiene este noveno par craneal mixto, el llamado nervio gloso de la lengua, faringe, la faringe. Bien, el noveno par de nervios craneales se continúa con quizás uno de los nervios más importantes de todo lo que vamos a estudiar en el transcurso de esta conferencia, el llamado nervio vago o neumorrespiratorio, gástrico, digestivo. El nervio vago es el que nos refiere el término vagotonía, que es lo mismo que parasimpático-tonía. El nervio vago es un nervio motor, básicamente, forma parte del, disculpen, motor, sensorial y motor, es mixto básicamente, y forma parte del sistema nervioso parasimpático y abarca el cuarto, el quinto y el sexto nervio de los arcos branquiales. Ya vimos que el tercero es el noveno, pero anteriormente lo vimos, y este ya abarca la rama cuarta, quinta y sexta de los nervios de los arcos branquiales. Este emerge también desde el paleoencéfalo, específicamente del tallo o tronco cerebral. Bien, el nervio accesorio, que es el onceno par craneal, también se llama nervio craneal accesorio o nervio espinal accesorio, tiene una peculiaridad. Fíjense, nervio accesorio en general, pero se le llama también nervio craneal accesorio o espinal accesorio. ¿Por qué? Porque es un par que está formado, es un nervio motor, aclaro, es eferente, centrífugo. Forma parte forma parte también del sistema nervioso parasimpático y funciona en parte con las ramificaciones del nervio vago, el neumogástrico. Sus fibras cerebrales inervan los músculos importantísimos, el inmenso músculo esternocleidomastoideo y el trapecio. Digo inmenso en el sentido de su largo recorrido a través del cuello, el esternocleidomastoideo y el trapecio, y originalmente debieron estar, como estos órganos debieron estar formados, estos músculos originalmente de fibra muscular lisa, ellos podían hacer que el cuerpo se enrollase, que la musculatura intestinal arcaica, antigua, externa, funcionara enrollándose. Esto es importante, pero no se preocupen, yo voy a volver sobre este tema más adelante. Este tiene una constitución doble, repito, es accesorio, por lo tanto craneal como espinal, o sea, de la médula espinal, y tiene raíces espinales que se originan, obviamente, en la médula espinal, y raíces craneales que emergen del paleoencéfalo y en particular del tallo o tronco cerebral. Por último, el duodécimo o 12º par craneal
es conocido con el nombre de nervio hipogloso. Constituye o está constituido por fibras motoras, inerva la musculatura de la lengua y participa muy importante, de manera muy notoria, importante en el acto de la deglución, o sea, en el acto de tragar el alimento por parte del esófago. Como el anterior, en su origen solo inervaba la musculatura lisa arcaica. Esto, repito, no se preocupen, yo voy a tratarlo. Estoy citándolo aquí para irlo familiarizando con la terminología. Este también emerge desde el paleoencéfalo, desde el tallo o tronco cerebral. En total, como pueden ver, tenemos, para resumir, los nervios craneales, 12 pares, el primer par olfatorio, segundo óptico, tercero oculomotor, cuarto troclear, quinto trigémino, sexto abducens, séptimo facial, octavo vestíbulo coclear, noveno glosofaringio, décimo neumogástrico o vago, onceno el accesorio y duodécimo el hipogloso. Aquí terminamos con los nervios craneales y pasamos a la parte correspondiente a los nervios que provienen de la columna vertebral, de la médula espinal que pasa por el interior de la columna vertebral. Y quiero antes de entrar en la parte correspondiente a la médula espinal, citar algunos detalles característicos de la columna vertebral que permiten entender por qué los nervios espinales tienen las denominaciones allí citadas. Claro, y ya yo lo dije antes, que esta es la columna vertebral en color gris cada una de las vértebras, o sea, cortada la columna, ¿no? Y en color pardo el centro nervioso, la médula espinal, que corre a través del canal que dejan entre sí las vértebras, llamado canal espinal. Pues bien, vamos a hablar un poquito rápidamente de la columna vertebral. La columna vertebral está formada por 7 vértebras. Fíjense que aquí está hasta C8, que sería cervical. La cervical está formada de 7 vértebras y de 8 nervios espinales. Yo voy ahora a referirme solo a las vértebras. Así que estas letras que están allí solo sirvan como un punto de acercamiento, porque son de nervios. Y os voy a hablar ahora de vértebras. Pues bien, la parte cervical, del latín cervix, que significa cuello, también se usa mucho en el cuello del útero cuando se habla de inflamaciones como la cervicitis, por ejemplo. Y es la porción conectada al cráneo que forma el cuello y que está constituida por esas 7 vértebras. Le continúa la parte torácica de las vértebras, o sea, de la columna vertebral, de toracos, tórax, pecho, coraza, son las definiciones, viene del griego, o también se le llama, aparte de torácica, dorsal, del latín dorsum, espalda. De manera que el primer término, torácica, se refiere a la parte correspondiente al pecho, de la región del pecho, y dorsal corresponde a la parte correspondiente a la espalda. Esta constituye la espalda superior, y el pecho por delante, la parte superior por detrás, y está formada de 12 vértebras. Le sigue, sigamos, ven el esquema, allí están indicadas con una T, los nervios que emergen de las vértebras torácicas, que son 12 también, y le sigue la porción lumbar de la columna, de lumbum, lomos, también significa zona lumbar, término lumbum, viene del latín. Esta es la porción que corresponde a la espalda inferior y constituye el sector de mayor movilidad de toda la columna vertebral. Está formada de 5 vértebras. Ahí vemos también 5 nervios que emergen de cada una de esas 5 vértebras, que son los nervios lumbares. L1, 2, 3, 4 y 5. Continúa la región sacra, también formada de 5 vértebras, pero que están fusionadas en la edad adulta, ya en la edad madura del ser humano. Y la palabra sacra viene del latín sacrum, que significa sagrado. Ahí hay una serie de especulaciones al respecto del origen del término. Quizás estuviera dado incluso por la peculiaridad del hueso ya fijo en ciertos sacrificios. Hay mucho que decir sobre el tema. Pero lo importante es que sacra o sacral, que es como se llama también en este sector de la columna, proviene del sacrum, sagrado. Bien, por último me queda ya la parte final, la parte coxigia, de coxis, del griego, que significa cuco. Y el cuco es es un ave muy curiosa, conocida por el parasitismo reproductivo. Dice que
roba los nidos de los otros animales. El problema es que la zona coccigia viene del griego coxis, que significa cuco, y es debido a la forma de esta estructura en el hueso de la columna, al final del hueso de la columna, que recuerda el pico del cuco del ave. Está formada de 4 vértebras, a veces 3, a veces 5, y constituye la llamada zona caudal, o sea, de la cola. En el caso del ser humano es un vestigio de la característica cola de otros vertebrados. Y el nombre también puede aludir un poco a esta concepción. Ya conocida las vértebras y sectores vertebrales de la columna vertebral, podemos entonces darnos cuenta por qué las denominaciones de los nervios espinales o raquídeos, que también como se le llama, están también asociados con las condiciones o las características del nervio, disculpen, de los nervios, la característica de los diferentes sectores de la médula espinal en función de la columna vertebral. Yo quiero aclarar que allí ya es fácil de reconocer cómo cada uno de los sectores están formados por los nervios que forman cada una de las vértebras, y no creo que sea necesario hacer una explicación demasiado detallada de estas características, pero se las muestro acá. Tenemos primero los nervios, los pares, aclaro, de nervios cervicales, que son 8, desde el cervical 1 hasta el cervical 8, aunque hay 7 vértebras, hay 8 pares de nervios cervicales. Tenemos los pares de nervios torácicos o dorsales, en número de 12, que emergen de la unión entre las vértebras torácicas. Tenemos 5 pares de nervios lumbares, que corresponden con las vértebras también de la zona lumbar del cuerpo. Tenemos 5 pares de nervios sacros. Recuerden que estas vértebras se fusionan en el adulto. Y por último, tenemos de 1 a 3 pares de nervios coccigios, del coxis. Yo cito uno solo porque lo común es uno solo, incluso se fusionan. Y por esto lo común es uno solo. Si sumamos, tendríamos 8 pares de nervios cervicales, más 12 pares de nervios torácicos, más 5 pares de nervios lumbares, 5 pares de nervios sacros y un par de nervios coccigios, aunque sean de 1 a 3, lo general es que sea 1, y esto hace un total de 8, 12, 20, 10, 30 y 1, 31. Es decir, 31 pares de nervios raquídeos. Bien, conocido la parte correspondiente a los nervios periféricos, vamos a pasar entonces a la caracterización de los centros nerviosos, pero basándonos en el esquema más común utilizado, que se refiere mayormente al sistema, al esquema embriológico del ser humano, o sea, del embrión humano. Empiezo partiendo de que en el desarrollo embrionario del ser humano existen una serie de estructuras que se han denominado como vesículas. Las primeras que surgen son las llamadas vesículas primarias, y de estas emergerán otras vesículas posteriormente. Estas vesículas primarias, aquí viene un esquema de cómo quedaría en el desarrollo embrionario, cómo estaría en las primeras etapas del desarrollo embrionario el sistema nervioso, serían 3. Estas vesículas, estos nombres están indicados acá. En primer lugar estaría el prosencéfalo. La palabra prosencéfalo viene de proso, del griego proso, hacia adelante, y encéfalo ya sabemos lo que es el contenido del cerebro, el contenido de la cabeza, el interior de la cabeza. Pues bien, el prosencéfalo sería como, hacia adelante, proso, sería como la parte del cerebro anterior. Le continúa como segunda vesícula primaria el mesencéfalo, de meso,
medio o intermedio o cerebro medio. Y le continuaría, por último, el rompencéfalo, de la palabra rombo, también del griego, y encéfalo ya sabemos la etimología, que es el llamado cerebro posterior. Aquí entonces tenemos de arriba hacia abajo en dirección cefálica hasta la dirección caudal, o sea, desde arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás. Podemos llamarle a esto antero-posterior, próximo-distal, céfalo-caudal. O sea, hay muchas formas de denominar. Tendríamos en la parte anterior y más extrema el prosencéfalo, le seguiría el mesencéfalo y por último rompencéfalo. Este embrión, en el camino del desarrollo embriológico, conduce a partir de estas vesículas primarias a las llamadas vesículas secundarias. Las vesículas secundarias son 5, 2 provenientes del prosencéfalo, 1 proveniente del mesencéfalo y 2 provenientes del rompencéfalo. Veamos primero las provenientes del prosencéfalo. Estas dos que están en la parte más cefálica, más extrema, más hacia la parte anterior, y son, por un lado, el llamado telencéfalo, que lo había citado ahorita cuando me refería al par de nervios olfatorios u olfativos, y el diencéfalo, cuando me refería al par de nervios ópticos, al primero y segundo par de nervios craneales. Pues bien, después vamos a ver qué órganos constituirán posteriormente el telencéfalo y el diencéfalo. O sea, a qué órganos dará lugar estas vesículas secundarias que provienen del prosencéfalo. La primaria es el prosencéfalo y de ahí provienen el telencéfalo y el diencéfalo como vesículas secundarias. De allí surgirán los diversos órganos. El mesencéfalo, como segunda vesícula primaria, origina una vesícula homónima, o sea, del mismo nombre, la vesícula mesencefálica, pero secundaria. Ya después veremos los órganos a que da lugar. Y el rompencéfalo, como le comentaba inicialmente, da lugar a 2 vesículas secundarias, las que se denominan como metencéfalo y mielencéfalo. Vamos a ver un momentito rápidamente las definiciones para que les sea fácil enfocarse sobre la etimología. Vamos hacia la parte superior, la primera vesícula secundaria proveniente del prosencéfalo. Telencéfalo. Telencéfalo viene del griego teleos, teleos, lejos y encéfalo, o sea, la que está más alejada. Es la porción más distal, la más periférica del encéfalo. Diencéfalo, que también es una vesícula secundaria proveniente del prosencéfalo, como vesícula primaria. La palabra viene de dia, del griego dia, que significa separación, a través de, y está referido a la porción interior y central del encéfalo. El mesencéfalo, el nombre está bien claro, viene de intermedio, de punto medio, y el rompencéfalo, que ya lo citamos ahorita, está formado de 2 vesículas secundarias. El metencéfalo, donde mete viene de meta, significa posterior, después de, incluso también en medio de, es la vesícula intermedia entre el mesencéfalo y la parte final del rompencéfalo, como evidentemente observan ahí en el esquema, o sea, entre el mesencéfalo y el mielencéfalo. Y por último, mielencéfalo, de miele, que viene de mielo, el griego significa médula, y es porque es la que está más cercana a la médula espinal. Es la que conecta con la médula espinal. Pues bien, vamos a ir viendo un momentito en otro esquema sinóptico cómo se presentan estas estructuras, a qué dan lugar cada una de estas vesículas, pero me voy a enfatizarme sobre a qué dan lugar las vesículas secundarias, pero voy a partir desde la vesícula primaria, obligatoriamente, para que sigamos haciendo la misma secuencia de comprensión del tema. En esta clasificación estructural parto de la vesícula primaria o prosencefálica, el prosencéfalo, y la llavecita me acerca hacia sus 2 divisiones, el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo estaría formado por las siguientes 3 estructuras: los hemisferios cerebrales,
que a su vez están formados de la corteza y la médula cerebral, o sea, la corteza, ya esto lo vamos a ver después, la sustancia blanca y sustancia gris. Y los ganglios, o sea, los ganglios basales, que están hacia la base del cerebro, como el nombre lo indica, pero que también forma parte del telencéfalo, y por último, el rinencéfalo. Voy a aclarar un poquito estos detalles muy rápido. La corteza cerebral o sustancia gris es la parte, digamos, de más alto nivel de nuestro desarrollo cerebral, forma parte del telencéfalo y de los hemisferios cerebrales, y la médula blanca está formada por las continuidades de los nervios que acceden hacia la corteza cerebral, la médula cerebral o sustancia blanca, ese forman los hemisferios cerebrales. Los ganglios basales están situados en la base, el nombre lo indica, del cerebro, o sea, de ahí viene el nombre de basal, y participan en la ejecución subconsciente de los movimientos voluntarios. También como respuestas emocionales. Las respuestas emocionales se sitúan en unas estructuras de los ganglios basales conocidas como cuerpos estriados y la amígdala cerebral. Aclaro, esta es la amígdala cerebral, no confundir con los nódulos linfáticos que forman las amígdalas, que están así en la base del cuello, porque aquí estamos hablando de estructura nerviosa. La palabra amígdala significa almendra, de ahí es el nombre por el parecido que hay entre las estructuras con la semilla de esta planta. Pues bien, el rinencéfalo, del griego rino, nariz, y encéfalo, tiene función olfatoria y de integración emotiva, y está formada de los lóbulos olfatorios, creo que no es necesario explicar que está asociado con la función olfatoria, y el llamado hipocampo. El hipocampo es el nombre que se le dio a la estructura porque recuerda un poco al caballito de mar, ¿no? Que es el nombre que recibe este pececillo, ¿no? Que es el llamado hipocampo. Y que está muy conectado con la memoria. Por ejemplo, los enfermos de Alzheimer es una de las primeras regiones afectadas, es interesante que lo tengan en cuenta, el hipocampo. Y por último, dentro del prosencéfalo quedaría el diencéfalo, que estaría formado de 3 estructuras muy importantes. La primera, no es la primera que voy a citar, la más importante es el tálamo. Y bueno, no es que sea la única importante, pero la punto de referencia es el llamado tálamo y tiene un papel extraordinario. Pero como está localizado en la zona media y hay una parte superior, epi, encima, y una parte inferior, hipo, por debajo, vamos a partir de la parte superior, que es llamado epitálamo. Epi, sobre, y tálamo significa madriguera. En anatomía, ventrículo, estructura anatómica. Esta es la región que está encima del tálamo, que se conecta con la llamada glándula pineal. Esta glándula pineal se la ha llamado en todas las tradiciones, y los chinos, disculpen, los hindúes, le denominaban como el tercer ojo. Es conocida técnicamente como epífisis, no confundir con una parte del hueso. Epífisis, epi significa sobre y fisis significa zona de crecimiento. Y esto es en contraposición a hipófisis, que la vamos a ver después, que es una glándula muy importante. Pero bien, esta glándula asociada con el sueño y los biorritmos, la epífisis o glándula pineal, se llama así porque parece tiene la forma de un pequeño cono de pino, de ahí el nombre de pineal. Está conectada con el epitálamo, que es la región que está por encima del tálamo. Imagínense ustedes la tremenda importancia que tiene esta zona. Bien, los biorritmos y todo esto. Le continúa el tálamo, que es la estructura, bueno, ya vimos que tálamo viene del griego, que significa madriguera, también ventrículo en anatomía, de una serie de nervios de relevo hasta la corteza cerebral, que tiene un extraordinario papel en la respuesta sensitiva y en el proceso de información de las cortezas cerebrales asociativas. El papel preponderante que tiene en el funcionamiento del sistema nervioso autónomo lo vamos a revisar en la tercera conferencia a la que hagamos referencia. Y la estructura la vamos a ver en la segunda charla, parte de esta misma charla. Por último, nos queda el hipotálamo, o sea, epi encima, tálamo en medio, y el hipo debajo. Eso es lo que significa la palabra hipo del griego. El hipotálamo, debajo del tálamo, sería la región inferior y que está conectado con la hipófisis. La hipófisis es la importante glándula conocida como pituitaria. En inglés es más conocido como pituitaria. En español prácticamente no se usa la definición. Pituitaria se asocia con la pituita, un tipo de humor en la medicina antigua que no vamos a tocar acá. Y ya tendremos alguna vez la oportunidad, cuando hablemos de la medicina luliana y todo,
todo su diseño, el papel del término de la pituita. De todas formas, pituita significa, entre otras cosas, flema. Una de sus acepciones es flema. Bueno, la glándula pituitaria participa de la gran parte de las funciones autonómicas y funciones endocrinas, conjuntamente con el hipotálamo. Y lo vamos a ver en un esquema un poquito más adelante. Y dirige la hipófisis conectada con el hipotálamo a través de un istmo, el istmo hipotalámico, una prolongación del tejido nervioso, dirige la función de la mayoría, prácticamente es la glándula maestra de nuestro cuerpo. Terminado el prosencéfalo, pasamos entonces a la continuidad del esquema general que habíamos visto con las vesículas iniciales, aquellas vesículas prosencefálica, mesencefálica y rompencefálica. Pues bien, el mesencéfalo, que es el que le continúa, ya vimos, le comentábamos que está formado de, o sea, la vesícula primaria da lugar a la vesícula secundaria, que es el mesencéfalo, y forma parte anatómica del tronco o tallo cerebral, pero su funcionalismo es neocefálico, como si, no sé si ustedes lo recuerdan del principio cuando comenzamos a explicar. Tendríamos los tubérculos cuadrigéminos como estructuras provenientes de la vesícula secundaria mesencefálica. Estos tubérculos cuadrigéminos están asociados con movimientos visuales. Los dos, pues son cuatro, los dos superiores con movimientos visuales y los dos inferiores con estímulos auditivos, de una importancia extraordinaria. Le siguen los llamados pedúnculos cerebrales, que son importantes sectores conectados a los centros cerebrales inferiores, por ejemplo. O sea, ellos conectan estos centros cerebrales inferiores, como el cerebro, el bulbo raquídeo, lo vamos a ver ahorita luego, y con los centros superiores, con los hemisferios cerebrales, por ejemplo. Y por último, me quedaría el llamado acueducto cerebral. Acueducto, el nombre está bien claro, antiguamente conocido como acueducto de Silvio. Es una cavidad llena de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo cerebroespinal tiene una gran importancia por función de mecánica, o sea, para evitar el daño por golpes de las estructuras, también metabólica, nutritiva, transporta sustancias, defensiva, o sea, defensora, tiene un sinnúmero de importancia y baña los tejidos nerviosos a lo largo de todos los llamados centros nerviosos. La parte que corresponde al mesencéfalo, que baña el tejido mesencefálico, es llamado acueducto cerebral. Le sigue el metencéfalo a partir, o sea, surgiendo del rompencéfalo. Recordemos que el rompencéfalo, la vesícula primaria, y el metencéfalo y el mielencéfalo, lo vamos a ver luego, son vesículas secundarias provenientes de la anterior. El metencéfalo estaría conformado por el cerebelo. Ya hablamos que la palabra cerebelo viene del latín cerebrum más elum, que significa pequeño cerebro. Es una región situada en la parte posterior de la caja craneana. Vamos a ver el esquema. Con gran importancia en la integración de las vías sensitivas y motoras. Está muy asociado al equilibrio y a las funciones motrices del organismo. Y en segundo lugar, el llamado puente, también se denomina puente de Valorio, puente tronco encefálico, sí, porque está en el tronco cefálico, o protuberancia anular, nombre que recibe, se encarga de unir el bulbo raquídeo, es decir, el mielencéfalo, y lo vamos a ver luego, y a la médula espinal con los centros superiores. Veamos este mielencéfalo. Recordemos que la palabra mielencéfalo significa miele, viene de miele, médula, es el encéfalo que está unido a la médula. Se le denomina como bulbo raquídeo. Este también recibe el nombre de médula oblonga u oblongada y se encuentra a continuación del puente, de ese puente que referíamos antes como parte del metencéfalo, y está precediendo a la médula espinal que se localiza a continuación. Por último, tenemos el cuarto ventrículo, que tiene una función similar al acueducto mesencefálico. Es decir, de hecho se conecta por arriba con el acueducto mesencefálico y hacia el inferior con el canal cerebroespinal, es el canal, cerebroespinal, el canal espinal es el canal que baña a toda la médula espinal y que pasa por el interior de las vértebras. Y este intermedio está entre
por atrás está el cerebelo, por delante estaría el puente y el bulbo raquídeo, y está entre estas estructuras rompencefálicas, o sea, entre parte del metencéfalo y parte del mielencéfalo. Esto es más, en forma general, la explicación sinóptica. Vamos posteriormente a dar explicaciones con detalles, con esquemas. Por favor, traten de no pensar en que hay que memorizar estos términos. Escuchen una y otra vez la charla, participen de ella, busquen los términos si lo desean. Van a recibir una información al final de las 3 charlas, sea de esta, de la nueva y de de la que le continúa con imágenes, y la del sistema nervioso autonómico. Van a recibir un material con toda la información de estos mismos cuadros y explicaciones como las que he dado acá. Voy a tratar incluso de reproducir las explicaciones tal como las dije para que les sea más fácil hacer el seguimiento de la información. Recuerden, aquí esto es la función o el propósito básicamente es acercarlos a la nomenclatura, y no hay que memorizar nada de lo aquí referido. Continuamos entonces la próxima charla sobre este tema, ya con los esquemas asociados con aspectos estructurales de cada una de las partes del sistema nervioso central y periférico, específicamente al sistema nervioso central. Bueno, ya nos veremos. Muchas gracias.